que se dirigen hacia este lugar, tráelos con bien, Padre. Te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener un lugar donde podamos reunirnos, de tener la libertad de poder hablar de tu palabra, Señor, de compartir, de tener la libertad de poder expresar nuestro pensar y nuestro sentir, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos, Señor, por la bendición de nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, por tus hijos en la fe en todas partes y rincones de este planeta, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos. En esta mañana vamos a empezar el repaso, Señor, del estudio de la cena del Señor, Señor. Creo que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nosotros podamos transmitir el consejo de tu palabra de una forma clara y precisa, Señor. Y de no ser así, Señor, corrígenos a través de tu palabra, a través de tu espíritu y a través de tus hermanos, Padre. Todo te lo pedimos, todo te lo damos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Pues esta mañana vamos a empezar una serie de estudios repasando lo que el próximo mes, si Dios nos permite, vamos a estar celebrando esta cena que hacemos todos los años, celebrando 4 cosas. ¿Quién se acuerda cuáles son esas 4 cosas que celebramos cuando celebramos la cena? Celebramos primeramente yo sé que ya lo estoy agarrando muy tempranito, ¿va? Celebramos su muerte, su resurrección, su venida. No, antes de eso, ¿qué sucedió? Cuando el Señor murió, resucitó, y luego ¿qué hizo? Ascendió. Y luego, ven, esas son las 4 cosas, ¿va? Que el Señor prometió estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y entonces, pues, nosotros queremos empezar a hablar sobre estas 4 cosas. Pero como todo en la vida tiene un origen, tiene un principio. Cada uno de nosotros que estamos aquí en este recinto tuvimos un principio, un origen, ¿verdad que sí? Nacimos en un lugar, tenemos un origen, todo. Estas paredes tuvieron un origen, la luz, todo tiene un origen, todo tiene un principio. Lo único que no tiene un principio es Dios, nada más. Todo lo demás tiene un principio, tiene un origen, ¿vale? Pues esta celebración que antes se le llamaba la Pascua y que luego se le cambió a una cena, a una cena. ¿Y qué es una cena? ¿Ah, que sí? Una cena no es que le den un pedacito de pan y un sorbito de vino o de jugo de uva. Eso no es una cena, ¿vale? Pero una cena es, pues, es comer, convivir, exacto, dinner, ¿right? Eso es lo que es una cena, ¿right? En inglés le llaman, por eso en inglés le llaman the Lord's Supper, ¿right? Es una cena, ¿right? Entonces, queremos hablar este mes y el próximo mes, porque es mucho lo que tenemos que tocar, sobre esta transición. O sea, hubo un cambio que empezó con la Pascua. Luego se le cambió el nombre, o el propio Jesús, vamos a ver, le cambia el nombre. Y nosotros queremos ver, porque eso es otra cosa, mucha gente cree en muchas cosas, eso es una realidad. En el día de hoy muchos creemos muchas cosas. Pero si alguien le pregunta a usted, entonces, ¿por qué tú crees así? Pues nosotros tenemos que decirle, pues yo creo así, por esto y por lo otro. Porque mucha gente cree en muchas cosas, pero ellos no pueden explicar por qué es que creen esas cosas. Y siempre hemos dicho que muchas de las creencias que nosotros tenemos provienen ¿de quién? De nuestros padres. Ellos nos inculcaron algo que es así. Mira, es así por ahí, eso que escuchas por la noche es la Llorona. Y le van metiendo en la cabeza a uno.
Y ya crece uno y se da cuenta que la llorona eran los gatos cuando empezaban a maullar en la noche y le metían miedo a uno en la cabeza. Y cosas por el estilo. Entonces empieza uno a darse cuenta de muchas cosas. Algunas que eran ciertas, otras que no. Entonces, el concepto de Dios es amplio, ¿vale? Mucha gente cree en Dios de diferentes formas. Pero la Biblia, que es el libro que nos demuestra quién es Dios a través de su palabra, pues quisiera, hermanos, que lo que tiene su Biblia abran el capítulo 26 de Mateo. ¿Ven? Mateo 26. Vamos a leer los dos primeros versículos. Mateo 26, vamos a leer el versículo 1 y el 2. ¿Ven? Y dice así. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Mira cómo le dice, ¿vale? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mateo 26, versículo 1 y 2. Jesús, hermanos, dice que después de haber terminado estas palabras, ¿qué palabras? El capítulo 24 y 25 de Mateo, que nosotros estudiamos aquí. Dice que le dijo a sus discípulos que dentro de 2 días se iba a celebrar la Pascua. ¿Vale? En inglés le llaman Passover. Y vamos a explicar por qué le llaman Passover. ¿Vale? 2 cosas dice Jesús. Número 1, que se iban a celebrar la Pascua. Y número 2, que Él iba a ser entregado para ser crucificado. Y vamos a ver, hermanos, en esta semana que vamos a estar estudiando, la relación que hay en esta celebración de la Pascua y la crucifixión de Jesús. Una tiene que ver con la otra. Por eso Jesús dice aquí que faltaban 2 días para celebrar la Pascua y para que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, fuera entregado para ser crucificado. Y es muy importante entender por qué Jesús dijo eso. Porque todo lo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento celebraba la Pascua, todo tenía que ver con lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Claro que ellos no sabían eso, no lo entendieron, pero a través del tiempo Dios empieza a revelarle que esa celebración que ellos estaban haciendo en el desierto años atrás simbolizaba algo que iba a ser de beneficio para la humanidad, y era la crucifixión de Jesús. Ahora, hermanos, vamos al capítulo 5 del libro de Éxodos. Éxodos, el segundo libro de la Biblia, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1. Mucha gente cree que Dios es un aguafiesta. ¿Ustedes saben lo que es un aguafiesta, verdad, hermanos? En inglés le llaman un party pooper. Un aguafiesta es esas personas que están en la fiesta y están bien amargadas. Todo está mal. ¿Verdad que sí? ¿Usted ha sido a aguafiesta? ¿O usted ha visto aguafiesta? Todo el mundo se está divirtiendo y ellos todo está mal. La comida está mal, la música no sirve, todo está. Ellos se quedan de todos. Y mucha gente cree que nuestro Dios es un aguafiesta, es un party pooper, o sea, es un personaje que no le gusta que uno se divierta, que uno se alegre. Y eso no es cierto, hermanos. La Biblia nos dice que Dios estableció varias fiestas, así le llaman. Ahora se Biblia ahí en el capítulo 5 de Éxodos. Y vamos a leer el versículo 1. Éxodos
5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios quería que su pueblo le celebrara una fiesta. Y le dice al faraón que dejara al pueblo ir. Porque acuérdense, el pueblo de Israel en esos tiempos en Egipto estaba aprisionado por los egipcios. Y obviamente los egipcios no querían dejar al pueblo de Israel que se fuera, porque ellos eran los que hacían los trabajos. Las pirámides esas que hasta el día de hoy existen allá en Egipto. Los arqueólogos, los históricos dicen que muchas de esas cosas fueron construidas por los israelitas, porque eran esclavos. Ustedes vieron la película Los 10 Mandamientos. Pues Dios quiere que su pueblo salga. Mira cómo dice: no, ni siquiera que, hazme fiesta aquí. No. En Egipto, no, yo quiero que salgan al desierto a hacerme fiesta. ¿Por qué en el desierto? Porque, bueno, obviamente Egipto estaba en medio del desierto. Lo que Dios le está diciendo al pueblo que salga al desierto es porque Él no quiere que su pueblo le esté celebrando fiesta donde están esa gente que no creen en Él. O sea, que saliera de la ciudad, porque ellos no creen en Él. Y él quería que su pueblo tuviera la libertad de hacerle fiesta a su Dios. Hermana Miguel. Hermano, entonces era que él quería nomás a la gente que lo conocía, Exactamente. y sabía a quién le estaban dedicando eso y por qué estaban ahí. Porque los egipcios tenían muchos dioses. Muchos de ellos creían en muchas cosas. Pero los israelitas creían en el Dios de los cielos, que creó los cielos y la tierra. Y Dios no quería que ellos estuvieran celebrando estas cosas dentro de ahí. Y le dice: no, salte al desierto. Y ahí ya hay fiesta. Pero el faraón no quiso dejarlo salir, porque pues esa era su mano de obra. Eso era lo que estaban haciendo, el trabajo fuerte. Pero Dios, y mira lo que es, hermanos, si el faraón, esta es una opinión personal, si el faraón hubiese dejado al pueblo a celebrar su fiesta, no hubiese sucedido todo lo que después sucedió. Porque todas las plagas que vinieron sobre Egipto fueron porque el faraón se empecinó a no dejar al pueblo ir. Si él hubiera al principio obedecido y decir: no, que vamos a dejarlo que se vaya, pero el pueblo iba a regresar. Pero él no quiso eso. Y obviamente todo estaba en el plan de Dios. Pero el texto se lo doy para demostrarles que a nuestro Dios le gustan las fiestas. Él no es un party pooper, Él no es un amargado como mucha gente cree. Pero que el desorden sea con orden. Ese es el punto de Dios. Que las fiestas de que le vamos a celebrar a Él sean con orden. No de barajuste que a veces nosotros hacemos. No, que las cosas sean con orden. Que sea para divertirse uno. Que sea para alegrarse uno. Porque eso es lo que es. Dios le gusta que el pueblo se alegre. La palabra fiesta, dicho sea de paso, es una de las cosas que significa. Dentro de la palabra fiesta está eso: alegrarse, divertirse, dar vueltas en círculos. Hay cosas que a nosotros nos encantan, porque Dios nos creó y Él sabe que estas cosas a nosotros nos gustan. Pero tristemente nosotros hemos hecho las cosas como no se deben de hacer.
Entonces Dios, hermanos, empieza a decir cómo es, porque esa es otra cosa importante, cómo es que Él quiere que se celebre la fiesta. La fiesta no la íbamos a celebrar, el pueblo no iba a celebrar la fiesta como a ellos le daba la gana. No, Dios iba a establecer cómo era que se iba a celebrar la fiesta. Hermanos, lo que se iba a comer, lo que se iba a tomar, cuándo se iba a hacer, cómo se iba a hacer, quiénes eran los que iban a participar y por qué ellos, unos sí, otros no. Todo eso, hermanos, lo iba a estipular Dios. Y nosotros digamos, muchos quizás de ustedes están pensando, qué egoísta era Dios, o qué aquí, qué allá. Usted y yo hemos hecho fiestas y invitamos a todo el bloque, ¿verdad que sí? Claro que no. Inclusive hay algunos que se aparecen y ni siquiera queremos que estén ahí. Paracaidistas, que decimos allá en mi selva, que no están invitados pero se aparecen. No, en México, ¿sabe cómo le decimos? Los gorrones. Bendito. O sea que aún nosotros mismos, es cuando hacemos fiestas, invitamos a ciertas personas. Cuando hacemos fiesta, cocinamos o vamos a dar de comer lo que nosotros queremos. La fiesta es el día que nosotros hemos estipulado. La fiesta es a la hora que nosotros estipulamos. ¿Verdad que sí, hermanos? Y Dios hace eso y nosotros tenemos un problema. Hello. ¿Se dan cuenta? Dios estipula estas cosas y la mente, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Porque tú también lo haces así. Es que es interesante cómo a veces el ser humano tiene tantas cosas que critica a Dios cuando nosotros mismos hemos hecho estas cosas. ¿Y qué sucede, hermanos? La primera de estas fiestas era la fiesta de la Pascua. Esta era la primera, porque hay varias. Dios estipuló varias fiestas en el Antiguo Testamento. Era esa fiesta de la Pascua. Y ahora queremos ver por qué Él estipula esta fiesta primero. Y era interesante, hermanos, porque Dios quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto. El faraón es el cabezón, el líder, el presidente. No quiere dejar al pueblo, como le expliqué, el pueblo es su mano de obra. Y mano de obra ni siquiera le pagaban el mínimo. ¿Cuánto le pagaban? ¿Cuánto le pagaban? ¿Cuánto le pagaban? A los israelitas, ¿cuánto le pagaban por hacer trabajo? Nada. Eran esclavos. Nada pagaban. Y trabajaban desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. Él no quería dejar eso. Entonces Dios utiliza varias formas para persuadir a Faraón, y Faraón que no. Si ya lo hemos tocado, ustedes hemos leído, hemos estudiado de las plagas, todo eso. Y lo último que Dios hace es que le empieza a estipular al pueblo: ok, ustedes van a agarrar un cordero, un animal. Vamos al capítulo 12 del libro de Éxodos. Ahí empieza Dios a delinear esto de la Pascua. Ahora su Biblia ahí en Éxodos capítulo 12 y déjenla ahí abierta, porque esto es lo que vamos a estar viendo. El origen de la Pascua. Y no solamente, hermanos, Dios empieza a establecer el origen de la fiesta, sino que ahí empieza Dios a establecer un calendario también. Su Dios, ya hemos dicho varias veces, lo dijo, tienen dos calendarios. Ellos le llaman calendario civil y el calendario sagrado.
Por eso dice en Éxodos capítulo 12, vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes, en español y quizás en inglés tampoco se capta, en el lenguaje original es esta luna. No dice este mes, dice esta luna le será principio de los meses. Porque hemos dicho varias veces que el calendario judío está basado en la luna y no en el sol. El calendario que nosotros usamos en el día de hoy está basado en el sol. Por eso el primer día de la semana, en inglés, ¿cómo es? Sunday, the day of the sun. ¿Vale? El día del sol, es lo que significa Sunday en español. ¿Vale? Monday, el día de la luna. Y así sucesivamente. Está basado en el calendario de que nosotros utilizamos en el día de hoy, o sea, enero, febrero, marzo, ¿no? Está basado en el sol, pero el calendario de los judíos estaba basado en la luna. En la luna. Por eso cuando el texto dice, esta luna será al principio del año, Dios estaba estableciendo algo nuevo. O sea, ellos iban a seguir teniendo su calendario. No es de que se acabó desde el día de hoy y empieza el día 1. No, iban a seguir teniendo su calendario. Pero hoy va a haber un calendario nuevo basado en estas fiestas que Dios va a establecer. Y la primera de estas fiestas, mira cómo dice: este mes o esta luna será principio de los meses para ustedes. Será este el primero de los meses del año. Dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En otras palabras, hermanos, todas las familias tenían que agarrar un cordero. Porque acuérdense, el pueblo de Israel era un pueblo ganadero. Ellos tenían animales, aves, cultivaban la tierra. Eso es lo que ellos hacían. Ahora la pregunta es: ¿qué sucede con la familia que no tiene cordero? ¿Cómo iban a celebrar ellos la Pascua? Pues si no tenían cordero, tenían otras cosas. Y luego, por ejemplo, unos eran agricultores. Pues yo no tengo cordero, pero tengo frutas, tengo verduras. Él tenía que hacer un trueque, un cambio, darle esas verduras, esas frutas a la persona que tenía varios corderos, porque todos tenían que sacrificar un cordero. Eso no era de que pues aquí yo soy vegetariano y yo no voy a comer carne. No funciona así. Que yo soy vegan. No. ¿Saben lo que es vegan, verdad, hermanos? No, porque me vieron así como... No es vegan, eso es otra cosa. ¿Qué sucede, hermanos? Dios le dice que el día 10 de ese mes ellos tenían que tomar el cordero y apartarlo. Y el jefe de familia, el cabezón, el padre de la familia o el abuelo, él tenía que examinar ese animal que no tuviera ningún defecto. Ese animal no podía tener ningún defecto. No le podía faltar una pierna o un ojo o tener nada de eso, hermano Ramón. Tenía esta persona que examinarlo muy bien y apartarlo de los demás por 4 días. Interesante como Dios. Porque Dios no permitía que se iba a sacrificar un animal que tuviera defectos. Y si usted empieza a ponerle atención a lo que vamos a leer, todo, hermano, el simbolismo de esa fiesta era Jesús.
El que iba a ser, el que fue sacrificado por nosotros, no tenía faltas. El libro de Hebreos dice que fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Él no tenía faltas. Pues este animal que ellos tenían que apartar desde el día 10, acuérdense, la fiesta iba a empezar el día 14, pero ellos lo tenían que apartar desde el día 10. Y tenían que protegerlo, que no le sucediera nada en esos 4 días. Y esa responsabilidad era ¿de quién? Del Padre. ¿Ah? Si fueran los hispanos, ahí viaja, ve a ver el cordero. Jaime, ve a ver si le pasó algo. Y dice, no, ve tú eres la que está encargada de cocinar. No, era el Padre que tenía que ir a establecer eso. Uno. Otra cosa, hermanos, dentro de la casa no podía haber nada que tuviera levadura. Yo sé que me estoy adelantando un poco, pero dentro de la fiesta esa, como le dije anteriormente, Dios iba a establecer lo que se iba a comer. Y ellos iban a comerse ese cordero con panes que no tuvieran levadura. ¿Saben lo que es la levadura? ¿Verdad que sí, hermanos? Eso que le ponen a los bigotes, cuando usted le mete el diente, le hace así. Nada más los infla. No hay nada dentro. Dios no quería que esos panes tuvieran levaduras. Ahora, algo interesante también, y esto los highlights, como es en inglés, porque es demasiado el material. Supongando, hermanos, que la familia era como los Canizales, que son un ejército. Pues, un cordero no bastaba para ellos. ¿Ah? Pero ahora, si la familia era pequeña, que nada más habían 2 o 3, ¿qué sucedía? Como el hermano Jaime. Hermano Jaime, la hermana Amelia, que estamos solos ahora. Estas familias que, por ejemplo, vamos a decir que eran 3 o 4, y el cordero pues era demasiado para ellos. Ellos tenían que unirse a otra familia para que ellos no tuvieran que sacrificar un cordero y comerse solamente una cuarta y la otra, porque vamos a ver, aquí no se podía guardar papola. Nada se quedaba papola, o sea, para por la tarde, no había nada para por la tarde. Si no se comía, se tenía que quemar. No es de que voy a llevar mi papel de aluminio y que para lonche, no se podía guardar nada. Lo que se comía en la fiesta y lo que quedaba se tenía que desechar, se tenía que quemar. Tremendo esto, hermanos. Vamos a seguir leyendo en Éxodo. Dice Éxodo 12, estoy en Éxodo 12, capítulo 4, dice: mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato. ¿Vale? No era de que yo me voy a ir a comer allá con Fernando. No. Tienes que ir a comer con el vecino, el que está al lado tuyo. Con ese es que vas a comer. Ahora no, se agarra golpe el vecino ahí. Tremendo, ¿ah? No era de que no, yo tengo que ir, no voy a comer allá con mi hermano que vive allá en Chulavista. No, tú vas a comer con el vecino que está ahí, que vive a tu lado. ¿Se dan cuenta, hermano? Las estipulaciones que Dios tenía. Y eso era algo bien interesante, porque había que llevarse bien con el vecino. Sí. Muy interesante. Y eso significa la palabra vecino. Aquel que vive a tu lado. Está ahí la persona, es un vecino. Por eso hablamos del vecindario. Los que
que viven ahí alrededor de nosotros. Ese es el vecindario, el vecino, ¿eh? Pero, dice, el animal, hablando de lo que se va a comer, no de su esposo, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomará de las ovejas o de las cabras. En otras palabras, hermanos, ellos no podían tomar cualquier animal que les daba la gana. Tenía que ser de 1 año, tenía que ser macho y no podía tener defecto, como les dije anteriormente. Solamente se lo estoy leyendo para que se den cuenta que no son cosas que yo estoy inventando. Lo guardará hasta el día 14 y lo inmolará. La palabra inmolar significa sacrificar. Toda la congregación entre las 2 tardes. En otras palabras, hermanos, tampoco el sacrificio se podía hacer cuando nosotros nos diera la gana. Se tenía que hacer entre las 2 tardes, significa cuando cae el sol y cuando se oculta el sol. Y exactamente en ese momento en la historia fue cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz en Jerusalén. Exactamente entre las 2 tardes. Y eso lo vamos a leer más adelante. Entonces se dan cuenta, hermanos, que todo esto que Dios le estaba diciendo a Moisés y a Aarón que hiciera, que le dijera al pueblo para estipular la Pascua, todo eso tenía que ver con lo que Jesús hizo en la cruz siglos después. Es un simbolismo tan interesante, cómo Dios es tan preciso. Él es tan preciso en sus cosas, que todo eso que Él estipuló en esta fiesta de la Pascua se cumplió en Jesús. Porque Jesús, cuando Juan el Bautista lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice Juan el Bautista eso? Porque Jesús era ese símbolo. Él era ese Cordero. Tremendo. Y luego dice, hermanos, que cuando se sacrificaba el animal, dice que iba a tomar de la sangre, o sea, cuando se sacrificaba el animal, hermanos, se tomaba de la sangre de ese animal y se iba a poner entre los 2 postes y el dintel de la casa en que se iba a comer. O sea, los 2 postes, o sea, de la puerta, hermanos, de la casa, y el dintel es esto. Esta sangre que se sacrificaba el animal, el jefe de familia, el cabezón, el padre, él tenía que tomar de esa sangre del cordero. Acuérdense que había que matar al cordero antes de asarlo. Esa sangre ellos tenían que tomarla y untarla en el poste, en los 2 postes y en el dintel de la casa donde se iba a comer el cordero. Allí en esa casa tenían que tener esa sangre. Y hay una razón primordial por qué había que hacer eso. Tenían estas personas que hacer eso. Y luego dice el texto, y aquella noche, porque como era ¿qué, hermanos? Una cena. Yo sé que el día de hoy pues podemos ir al tenis a la medianoche y desayunar, pero en esos tiempos no había tenis. La cena es algo que se come en la noche. Esto se tenía que hacer en la noche, no en el día, no en la mañana, en la noche, porque era una cena. Luego dice el texto, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ese era el menú: el cordero asado, panes sin levaduras y hierbas amargas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque nosotros nacimos en estos tiempos?
Bendito. Increíble. Y si usted ha leído esto con cuidado, ese cordero, ese primer cordero, lo sacrificaron con todos sus intestinos y todo. Y había que comérselo todo, a que te goce. Ahora entiendo por qué ustedes hacen tacos de tripita y de seso y de ojo y todas estas cosas. Y antes usted no lo entendía, ¿no? Ah, no lo entendí, ahora que se entendió. Increíble, hermano. Increíble. Ahí está, véalo usted. Dice, ninguna cosa comerá de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Había que comérselo todo. Y si no se lo podía comer todo, había que quemar. ¿Me dan cuenta, hermanos? Ni frita, ni pasado en agua, tenía que ser asado. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Luego dice, y lo comeréis así, vestidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. En otras palabras, había que estar bien vestido. Imagínese comer con ese bordón en la mano y comerlo rápido. ¿Y por qué había que comerlo rápido? Porque venían los hermanos, se lo comían lo que era de uno. Podían tener que salir. Exactamente. Era algo que había que hacerse con prontitud, porque el pueblo esa noche iba a salir de Egipto. Increíble, ¿no? Como esa primera Pascua fue diferente a todas las demás Pascuas. Gracias a Dios no más fue uno. Exactamente. Aún para ellos. Esta primera Pascua fue totalmente diferente. Y esa es la razón, hermanos. El pueblo tenía que salir a prisa. Esa es la razón, porque el pan era sin levadura. Cuando usted le echa levadura a algo, tiene que pedar. Pues no había tiempo para eso. No había tiempo para eso. El pueblo tenía que salir. Y pronto. Pronto. Por eso dice que había que, obviamente, estar vestido, porque las personas tenían que salir. Versículo 12, Éxodo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. En otras palabras, hermanos, la razón de poner la sangre en los postes y en el dintel de la casa era porque cuando Dios, porque eso es a veces lo que a veces no se capta, hermanos, el que fue y mató a los primogénitos de Egipto y aún los primogénitos de los animales fue Dios. Él fue el que hizo eso. No fue el diablo ni el faraón, no, fue Dios el que mató a estas personas. ¿Por qué? Porque el faraón se rehusó a dejar a su pueblo. Y después de estas plagas, unas tras otras, él siguió rehusándose, y obviamente Dios endureciendo su corazón, porque detrás de todo eso está la mano de Dios. Esta es la razón, hermanos.
Dice que cuando el ángel de la muerte iba a pasar y viera la sangre en el dintel de la puerta, ahí donde está la palabra, en inglés se capta mejor. En inglés se le titula Passover. O sea, el Señor iba a pasar sobre. ¿Por qué iba a pasar sobre? Porque iba a ver la sangre. Y esa es una tremenda enseñanza para nosotros. Porque la razón por la cual no vamos a morir eternamente es ¿por qué? Porque Jesús fue sacrificado por nosotros. Puso la señal. Exactamente. Y ahí es donde empieza esta tremenda enseñanza de cómo la Pascua se transforma en esa cena del Señor. Dios pasó sobre aquellos que habían sido redimidos por Jesús. Y en aquel tiempo pasa sobre aquellas casas que tenían esa sangre sobre el dintel y sobre los postes de la puerta. Y ahí mismo se lo dice el versículo 13, hermano. Éxodo 12:13 dice: y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y mira cómo dice el texto: y veré la sangre y pasaré de ustedes y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta, hermanos? Fue Dios. ¿Y por qué hago aclaración de eso? Porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes, los nazis, mataron a 6 millones de judíos, a esos alemanes le llamaban el ángel de la muerte. Y se quedó esa connotación como que el ángel de la muerte es una persona, o el diablo, que está por destruir a los judíos. Y ellos sacan eso de aquí, del pasaje de Éxodo. Y muchos, como todo en la vida, vamos, muchas cosas que la gente escucha, la van arrastrando, utilizaban el concepto del ángel de la muerte como que era alguien o algo que estaba tratando de exterminar a los judíos. Pero en el libro de Éxodos, el que está tratando de exterminar no fue el diablo ni el faraón, fue Dios. Y si algún judío no hubiese puesto esa sangre en el dintel de su casa, también se hubiera muerto. Hermano, si la sangre iba a ser puesta en el dintel de la casa donde iban a tomar la cena, allí iban a pasar la noche. Exactamente. El vecino también. Él también. Otra cosa, sabemos que la mortandad fue la última plaga que Dios mandó. Y ellos iban a estar preparados para huir. Es decir, que ellos durmieron ahí en la mañana, ¿vieron? No, en la misma noche, después cuando se terminó esa celebración, esta misma noche ellos salen. Entonces la sangre ya no iba a tener efecto porque ya no estaban en la casa. No sé si me está entendiendo. Después de la cena, después que ellos hayan comido, porque acuérdense, la sangre está puesta antes de la cena. Sí, había que sacrificar el cordero primero. Luego cena. Se toma la sangre, y acuérdense, cuando se sacrifica, no sé si lo han visto en los comerciales, los documentales, le metían un chip por la vena y ellos tomaban un recipiente. Tomaban el recipiente, lo llenaban de sangre, entonces tomaban la hierba esa, el arbusto ese de hisopo que le llaman, y luego le ponían. Ahora, luego ese animal,
hay que rostizarlo, hay que prepararlo. O sea, tomaba su tiempo. Hay que sacarle las tripas. Y No, el primero no había que sacarle la tripa. No, eso lo estoy diciendo porque todavía no llegaban a la Exacto, el primero no había que sacarle la tripa. No, cuando usted dijo eso, no llegaban ellos a la No, fiesta, entonces todavía. todo eso es lo que está sucediendo antes de que pase el ángel de la muerte. Se sientan, comen, y cuando él pasa, es que lo tienen que salir. ¿Y por qué dice que lo que no se come es lo que harán al día siguiente? Pues ellos lo van a quemar cuando iban a salir. Pero dice al día siguiente, si ellos ya van a salir. El día siguiente para ellos era ¿cuándo? No. El día siguiente para ellos era lo que nosotros llamamos las 6 de la tarde. No confundamos cómo nosotros llevamos el tiempo a cómo ellos llevaban el tiempo. El día siguiente para ellos era las 6 de la tarde. A las 6:30 lo quemaron, digamos. Y todavía estaba oscuro. No sé si me estaban entendiendo. Es que El 14, el sacrificio se hacía el 14. ¿El 14 a qué hora? en medio de la noche. En medio de los campos. En otras palabras, para nosotros, como llevamos el día, sería. Las 4 No. ¿Qué fecha sería para nosotros? El 14 de Nisan empieza el 13 de Nisan a las 6 de la tarde para nosotros. Si me están entendiendo, yo lo estoy confundiendo ya. O sea, hermanos, los judíos empiezan el día a las 6 de la tarde. Y Nosotros empezamos a la medianoche. a las 12. Exacto. O sea que cuando, por ejemplo, el lunes para nosotros empieza a las 12, 1 minuto. Para nosotros, ¿vale? Pero ya el lunes para los judíos empezó a las 6 y 1 minuto del domingo. ¿Se me está entendiendo? Ya los confundí. No. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Porque no podían ser normales ellos. No, los anormales somos nosotros, que cambiamos las cosas de Dios. Los anormales somos nosotros. Mire, y ¿sabe qué es lo que pasa? Como no llegaron cuando empezó toda la fiesta. Usted ahorita se come las tripitas, los sesos que antes lo criticaba, y ahorita ya sabe que... No, yo sigo no comiéndome los. No, pero vamos a decir, usted ya sabe que ellos se lo comieron. Oh, sí, ellos. Se comieron las tripas, los Exacto, sesos, sí. los ojos. Pero había un porqué. Sí. Oh, obviamente, Dios así lo había establecido. Sí, Él lo estableció. Ahí ustedes lo leyeron. Él dijo, había que comérselo todo, con sus extrañas, todo. Hermano. Pero es que eso ya es la estipulación de Dios, Exacto. de la cena del Señor. Exacto. Ahora lo que dice el hermano ya es para el Nuevo Testamento. Si ya en el Nuevo Testamento no tenemos, bueno, si usted se quiere comer sus tripitas, sus sesos y sus ojos, gloria a Dios. No, hermana, Yo no. Yo lo estoy trayendo a la luz como no llegaba todavía ellos, ni tampoco Jeremías ni Mayra, cuando empezó. Pero lo estoy trayendo otra vez, lo estoy regresando para atrás el conteo. Sí, pero lo que quiero que me entiendan, hermanos, es que a veces nosotros estamos leyendo la Biblia y la estamos interpretando. Muchas veces, por eso hemos caído en varios errores, Sí. porque la interpretamos a nuestra manera. Sí. Es cierto. A nuestra manera. Y no es así, porque ellos llevaban el tiempo diferente, ellos tenían una cultura diferente, era todo diferente. Y a veces nosotros leemos los textos y queremos ponerlos a nuestros tiempos y a nuestra cultura. Y no es así, hermanos. No es así. Por eso le estaba diciendo que cuando empieza un día para ellos, para nosotros sigue siendo el mismo día. Hasta la medianoche es que pues cambia. Pero para ellos no. Para ellos no. No había un horario sagrado y un horario civil. No. Un calendario. Nada más el calendario. Un calendario. ¿Y el calendario era egipcio? No, los judíos tenían su propio calendario. No, ellos tenían su calendario. Hasta el día de hoy, ellos van por
5,000 no sé qué tanto. Nosotros vamos en 2018. Bendito, no sé ni dónde ando yo, ¿no? 2018 los judíos van en 5,000 y tanto. Porque ellos están contando desde el principio, o sea, desde que Adán y Eva. Por eso son otros 500 pesos, no vamos a salir a meternos ahí en eso. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Dios está estipulando esta fiesta, todo lo que ellos tienen que hacer. Como repito, la razón de todo esto, de comérselo vestido y a prisa, porque el pueblo tiene que salir. Tiene que salir. Ustedes han visto la película de los 10 mandamientos, porque quizás a veces mucha gente lee la Biblia y no comprende muchas cosas y dicen que a veces uno aprende más viendo que leyendo o escuchando. Pues el pueblo, aunque en los 10 mandamientos el pueblo sale de día, y la Biblia no demuestra que el pueblo salió de noche. El pueblo salió de noche. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? En el capítulo 12 de Éxodo que estamos leyendo, el versículo 14 dice algo que es importante cuando vayamos a estudiar la cena del Señor en el Nuevo Testamento. Dice, y este día, o sea, el 14 del mes, del primer mes sagrado, será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Mira cómo dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, era una fiesta que el pueblo de Israel tenía que celebrar para siempre. Y lo llama un memorial. Y todo eso es muy importante, hermano, cuando estudiamos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús hace la transición, porque Jesús es el que hace el cambio de la Pascua a la cena del Señor. Sí, los judíos hasta el día de hoy siguen celebrando su Pascua, ellos siguen celebrando su Passover, pero ellos no creen que Jesús fue el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso ellos siguen celebrando su Pascua como celebrando cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos siguen celebrando eso todos los años. En todas partes del mundo donde hay judíos, o sea, judíos religiosos, que hay muchos judíos que no creen ni en la luz eléctrica. ¿A ellos se les llama ortodoxos? No, a los ortodoxos son los que son radicalmente religiosos. Porque acuérdense que el judaísmo es una religión y también es un grupo étnico. Es un grupo étnico. Ojalá me puedan entender eso. El judaísmo es una religión y un grupo étnico. Los hispanos es un grupo étnico, no es una religión. Pero el judaísmo sí. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Dios le dice que eso iba a ser un memorial o un recordatorio. Ellos iban a tener que recordar eso siempre. ¿Recordar qué? Que Dios los sacó de Egipto. El pueblo tenía que recordar eso. Es como en el día de hoy, que celebran el 17 de septiembre. Independencia. Fue una independencia. Pues eso fue lo que sucedió con Israel. Imagínense, Israel entró a Egipto como una familia. ¿Te han leído su Biblia en el libro de Génesis, como Jacob va a buscar allá a José y todo? Entró a Egipto como una familia, pero salió como una nación. Ahí se mantuvieron más de 400 años ahí, y esa familia se convirtió en una nación. Dios lo saca ahora de ese país, porque Él le tiene un lugar donde ellos van a establecerse, lo que se conoce como la tierra prometida. Y por eso el pueblo tenía que salir, y tenía que salir a prisa, rápido. Dios ya estaba diciéndoles, ya es tiempo. Pero se quedaron 400 y tantos años en Egipto, y era tiempo de salir. Y por eso es que el pueblo está vestido y comiendo la Pascua rápido. Todos tenían que participar de la Pascua. Todos.
padre, hijo, todos tenían que participar. No es de que estos eran para los adultos, no, todos tenían que participar, toda la familia. Por eso es que cuando damos el estudio del Nuevo Testamento de la Cena, le exhortamos, le pedimos a ustedes que traigan a sus hijos. Que quizás ellos no entienden lo que están haciendo, todo, pero ellos tienen que ser parte de esto para que haya, el último punto del pacto es para que haya una continuidad. Para que ellos, con el tiempo, y usted, cuando ellos le hagan preguntas, cuando ellos ya tengan más entendimiento y pregunten qué es lo que estamos haciendo, qué estamos celebrando, por qué me está trayendo a la iglesia durante la semana y por qué tenemos que vestirnos y qué es lo que se está haciendo. Y usted le puede contestar. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, espero. Así debe ser. Exactamente. Y es el papá el que se los tiene que hacer. El papá o la mamá o el tío o la abuelita. El que tenga el deseo de hacerlo. Obviamente, entre los judíos era el mayor de la familia. Exhortaban al menor de la familia que preguntara al mayor de la familia qué es lo que se estaba haciendo. Hasta el día de hoy tienen ellos esta costumbre, hermanos. Que el menor de la familia le pregunta al mayor de la familia qué es lo que se está celebrando. Y el mayor de la familia le explica en sus propias palabras qué es lo que se está celebrando. Por eso es importante que nosotros también tengamos la capacidad en nuestras palabras de, si hay una pregunta entre nuestros familiares, responderles qué es lo que estamos celebrando. ¿Ven? ¿Capicho o no capicho? Hermano, Dígame, hermano. me llama la atención cómo en 400 años ellos no perdieron su identidad. Para nada. Porque yo me fijo ahora ya en la tercera generación, vamos a decir yo, familia mexicanos, mis nietos, ya ellos dicen que son americanos. No, pero ya eso es algo totalmente diferente, porque ellos estamos hablando de nacionalidad, y eso es una realidad. Sí, pero en cuestiones religiosas también, en el credo. No, pues ya en cuestiones religiosas no hay cuestión de nacionalidad. No, pero me refiero a los judíos, como ellos no perdieron su modo de creer. Oh, sí, exacto, pero eso no tiene que ver con la nacionalidad. Exacto, pero me refiero a que en otro tiempo de los israelitas, ellos sí se olvidaron completamente. Oh, sí, es como todo, o sea, como todo en la vida. O sea, hay algunos, como dije en el día de hoy, que hay judíos, que son judíos, pero ni siquiera creen en Dios. No, hay judíos que son ateos, porque por eso dije que el judaísmo es un grupo étnico y es una religión. Como grupo étnico, no puedo creer, pero como religioso, obviamente tengo que creer. Por eso hay judíos que no creen en Dios, que son judíos. Y hay personas afroamericanas que creen en el judaísmo. Y así sucesivamente. Y ese es el detalle, ¿vale? Que es una de las pocas grupos que su identidad también es una religión. Yo no creo que haya otro grupo así. Por eso cuando la gente habla de judío, tenemos que saber de qué se está refiriendo. ¿Se está refiriendo a la nacionalidad de la persona o se está refiriendo a lo que cree la persona? Que yo repito, un chino puede ser judío porque cree en el judaísmo, pero ya hay personas que son judías, apellido Cohen o todo, y usted le pregunta de que si creen ellos en él. No creo en nada. Y esa es la gran diferencia de que pues, tenemos que entender que no porque digan que él es judío es que cree. No necesariamente eso. Pero seguimos aquí, hermanos. Ahora, después de la Pascua, hermanos, Dios iba a establecer otra fiesta que le llamaban la fiesta de los panes sin levadura. Se acababa la Pascua, que duraba un día, o sea, 24 horas, y a ese mismo instante empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días el pueblo no podía comer nada que tuviera
levadura. Nada. Y el padre, el jefe de familia, tenía que revisar toda la casa. Si había tortillas o churritos por ahí, y había que sacarlo, y había que botarlo, no mandarlo para Tijuana, que cuando se acabe la fiesta traerlo, no, había que destruirlo. Hermano, perdón, pero si yo quiero que esas cositas que me quedan ahí se queden. Como yo voy entendiendo, tiene mucha lógica de que no se usara la levadura porque ellos ya iban a estar huyendo en esos 7 días. Sí, usted ya está hablando de la primera Pascua. Sí, pues en eso estamos. No, ya no. Ya nos metimos en los panes sin levadura. Bueno, oye, en la primer Pascua, después, en la primera Pascua se festejaron esas cosas. No. Nomás en la primera. Perfecto. Por eso estamos diciendo que ya cuando el pueblo llega a la tierra prometida, empieza esto de la Pascua y luego los panes sin levadura. Es decir, que en el desierto no festejaron. En el desierto no. La Biblia nos demuestra que, y todos lo vemos aquí, hermano, lo único que, como le estaba diciendo el hermano Eli, es demasiado el material, es mucho. El analfabeta que hizo todo esto no tenía nada que hacer, y entonces pues pero no podemos dar todo eso, es demasiado, no vamos a terminar hasta el fin del año. Todo esto lo tenemos aquí, tenemos que ir tocando parte porque pero no hay. Resumiendo eso, se le queda uno claro ahí. Por eso es que el pueblo cuando está en esos, ¿cuánto tiempo se quedó el pueblo en el desierto? 40 años, hermana Paula. Por lo menos la hermana Paula está aquí. 40 años. En esos 40 años celebró el pueblo la Pascua en el desierto. No la celebró. La volvió a celebrar ¿cuándo? Cuando entró a la tierra prometida. Cuando entró a la tierra prometida, allí empezó nuevamente al pueblo a hacer lo que se estipuló cuando estaban en Egipto. ¿Y fue necesario poner la sangre en los intestinos? Ya no. Eso sí varió un poco. Sí, entonces yo no sé si se acuerdan que dije la primera Pascua fue diferente a todas las demás. Porque ahora ya en la segunda Pascua ya no había que comer el animal con todos sus intestinos. Se podía sacar eso. Ya no había que comerse la Pascua a prisa. Pero sí todavía continuaba los panes sin levadura y las hierbas amargas. Santo, yo me hubiera quedado en el desierto. Está pesado. Hermano, me viene eso lo que está diciendo mi hermana. Si se hubiera continuado lo mismo, ya sería un rito que no pudiéramos sobrevivir, porque pues ya todo eso quedó con un fin. Exacto. Y ya ahorita es diferente. Totalmente. Por eso que estábamos diciendo, hermano Ramón, que estamos viendo el origen, cómo empezó todo, ¿verdad? Y entonces tocamos cómo fue establecido. Se establece, o sea, se va a hacer esto, lo otro. Y a cambio, fíjense, y por esas cosas todavía hay muchas religiones que siguen los mismos. Exactamente. Y ese es un buen punto, hermano. Lo que está pasando allá, o sea, que siguen los mismos cosas, que quieren hacer lo mismo que se hizo en aquel entonces, y no. Para nada. Tristemente así, y eso es un gran punto, porque eso sinceramente es lo que ha sucedido, ¿vale? Por eso el historiador Flavio Josefo, que le he dicho varias veces que leyeran ese libro, él le llama a la Pascua y a los panes sin levadura la fiesta de los 8 días. Porque acuérdense, hermano, y vamos a ver eso en el Nuevo Testamento. Se terminaba las Pascuas y ahí mismo empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Por eso hay varios textos que se enlazan. Se está hablando de la Pascua y se está hablando de los panes sin levadura.
Y se está hablando de los panes sin levadura, se está hablando de la Pascua. O sea que los dos términos se entrelazan porque una estaba muy ligada a la otra. Y a veces leemos ciertos textos que parece que se está hablando solamente de una cosa, pero se está hablando de la otra también. Y esto lo vamos a ver más adelante. Esto ya lo hemos tocado, pero yo sé que ustedes tienen otras cosas que hacer. No tienen que estar pensando en estas cosas. ¿Vale? Ahora, hermanos, la Biblia nos demuestra que las fiestas de Dios no solamente estaban estipuladas con ciertas connotaciones específicas, sino también en la estación del año era importante para Dios. ¿Se dan cuenta? No había fiesta en el verano, no había fiestas en el invierno. Las fiestas eran en la primavera y en el otoño. ¿Por qué? Número uno, porque estábamos diciendo al principio de la clase que nuestro Dios no es un party pooper. Nuestro Dios no es un Dios que no quiere que usted y yo nos divirtamos. ¿Cuándo es que nosotros, la mayoría de las personas, salen de vacaciones, tienen más tiempo con la familia? ¿En qué estación del año? En el verano. En el verano. Dios no estipuló ninguna fiesta en el verano. No. Estos requisitos que Él le daba al pueblo no se estipuló en el verano. ¿Por qué? Porque Él quiere que el hombre tenga la libertad de irse con su familia, de irse para allá, de irse para acá. No estipuló fiestas en el invierno. ¿Por qué? Exactamente. Porque era un tiempo de estar ahí acurrucado, empiernado. No es tiempo de estar celebrando fiesta. ¿Ven cómo es Dios? Nuestro Dios es bien sabio. Las fiestas fueron en la primavera, y la palabra primavera, la etimología de la palabra primavera es lo primero que se ve. La primavera, lo primero que se ve. Empiezan las fiestas. Esas fiestas empezaban en la primavera, luego permite que haga el verano, y luego las otras eran en el otoño. Es interesante Dios, cómo estipula las cosas. Siempre, siempre para el beneficio de nosotros. Porque a Él que le importa que sea el invierno, primavera o tal. Hermano, Dios no siente frío ni calor. hermano, y a cambio el hombre hace las cosas a su manera de él. Exactamente. Si mi día cae, me van a festejar mi día, y si está haciendo un frillazo, Para que se use. tiene que ser ese día, ¿no? Si yo les digo, lo dejamos para el tiempo claro, no, porque tiene que ser tu día. Sí, Y ahí es el problema. sí. Y algunos lo hacemos a propósito. Vamos a hacerlo en el invierno para que como el negro no le gusta el frío, como no venga. Para que no venga. Así somos, ¿sabes? Pero bueno, qué bueno. Lo importante es que podemos entender cómo Dios tiene todo el punto de vista interesante. Ahora, a la Pascua, la palabra Pascua, hermanos, no solamente se le llamaba la fiesta, también se le llamaba al sacrificio. El sacrificio también se le llamaba la Pascua. Allá en mi selva, nosotros, ¿saben qué le llamamos la Pascua? A la Navidad. Vienen las Pascuas. Hasta que yo empecé a ir a la iglesia evangélica, fue que salí del error eso. Porque nosotros llamamos a la Navidad la Pascua. ¿Qué quiere decir fiesta? Es sinónimo de fiesta. Fiesta. En México, algunas partes dicen la Pascua. Oh, sí. Sí. Pero la palabra Pascua es totalmente diferente. O sea, la palabra, no sé si le di la definición. La palabra Pascua es, en el hebreo es pecha y en el griego es pacha. Ambas provienen de una raíz que significa pisar o pasar sobre. Por eso en inglés es que se capta mejor la etimología de la palabra. En inglés se capta mejor que en español y aún en el griego y el hebreo. Pass over. ¿Eso qué significa? La palabra Pascua es lo que significa pasar sobre. Como explicamos, Dios iba a pasar sobre las casas que tenían la sangre. No iba a entrar ahí. Y dicho sea de paso,
las personas que murieron solamente eran los primogénitos. No que mató a todos, no. Son los primeros. A eso era que Dios iba a matar. Y los animales también. Imagínense, bendito. Gracias a Dios que yo no fui primerizo. No. A eso no. Primogénito, hermano. No primerizo, primogénito. Gracias, hermana, por corregirme. Aunque mi mamá también me llamaba así. Pareces primo. Bueno, otras cosas que no se pueden decir. Pero es una realidad. Y lo interesante, hermanos, es que para Dios el primogénito era lo más especial. Y obviamente para la familia, su primer hijo, aún en la cultura hispana, el primer hijo tiene un lugar muy especial. Y eso fue lo que Dios empezó a matar de los israelitas, aún el primogénito del faraón. Los mata a todos. Y ya no le queda más remedio al faraón de dejar a la gente que se vaya. Interesante eso, hermanos. ¿Y quién fue el que murió en la cruz? El primogénito. El unigénito y el primogénito Hijo de Dios. Él murió en la cruz por nosotros. Interesante cómo Dios tiene todo fríamente calculado. Interesante, ¿no? Interesante. Pero a la vez, el primogénito era el que no mantenía la fe. Y por eso Dios, a través de su historia, hacía que el primero bendiciera al último. Por eso Jesús también se le llama el segundo Adán. ¿Y qué sucede, hermanos? Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 27. Ahí les demuestro que no solamente se le llamaba la Pascua a la fiesta, sino al Cordero. Dice, y ustedes, vamos a leer el versículo 26 para que se pueda entender el contexto. Y cuando le dijeron vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dice el versículo 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y luego el apóstol Pablo allá en 1 Corintios dice, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Y aquí viene el simbolismo, que no solamente era la fiesta que se llamaba la Pascua, sino también al Cordero. Él era la Pascua. Todo simbolizaba a Jesús. Todo era para él. Esa celebración tenía esa connotación. El Señor iba a establecer algo que quizás, obviamente, en esos tiempos ellos no lo entendían, pero vemos que la palabra de Dios nos demuestra eso. La Pascua, hermanos, era un sacrificio de sangre, el cual se tenía que esparcir con hisopo en los dinteles de la casa y en los postes. ¿Ven? Es interesante, hermanos, que la Biblia nos dice que la Pascua se celebró el segundo año de la salida de Egipto. Y luego no hay más referencia bíblica de su celebración, ¿ven?, hasta que el pueblo llegó a la tierra prometida. ¿Ven? Y luego, hermanos, después de eso no se escucha más de la Pascua hasta siglos después. El pueblo de Israel cayó en una condición tan degradante
que ni eso celebraban. Ni eso celebraban. Y por eso es que en el día de hoy, hermanos, que yo creo personalmente que las fiestas que Dios estableció eran fiestas que se tenían de celebrar, pero porque el hombre desobedeció a Dios, apartó de Dios, estas cosas se quedaron atrás, se olvidaron. Y hay algunas que se celebran, pero se celebran equivocadamente. Por ejemplo, cuando se está celebrando la Pascua, el Passover, también se celebra antes o después lo que se conoce en inglés como el Easter. Y en español, ¿cómo le llamamos? La Semana Santa. ¿Se dan cuenta? Y lo que a mí siempre me llama la atención, que los anglosajones le llaman Easter, que eso es algo que tiene que ver con el paganismo, tiene que ver nada con el cristianismo. Y luego la famosa Semana Santa. Todas las semanas son santas, pero nosotros creemos en eso de la Semana Santa, y en la Semana Santa obviamente el Señor muere todos los Viernes Santos, porque todos los años es Viernes Santo. Y eso es un error, porque vamos a ver que nosotros no sabemos cuándo Jesús nació. Bueno, hay algunos que dicen que saben. No sabemos cuándo Jesús nació, pero sí sabemos cuándo murió. Sí sabemos eso, hermanos. La Biblia nos lo demuestra. Y si nosotros sabemos cuándo alguien murió, o sea, la fecha, y se nos dice que celebremos esa fecha, pues obviamente todos los años ese día va a cambiar. No sé si me estoy dando a entender. No la fecha, pero sí el día. El día, sí, me refiero al día, va a cambiar. Por eso decía que todos los años es Viernes Santo. Sí, o sea, tiene que ser viernes. Exacto. Pero sabemos el día que Jesús murió. Como todos los años es Viernes Santos. Entonces, yo creo que no me están entendiendo. Porque la fecha no cae en el viernes. Exacto. Cada año va a dice que el 14 de abril. Por ejemplo, vamos a tomar una fecha que todo, vamos a decir, el 4 de julio. El 4 de julio, en 1776, por decir algo, hermanos, por decir algo, fue un lunes. Sí, porque yo sé que ustedes me dicen, no fue lunes, hermano. Ay, Dios mío. En 1776, 4 de julio fue lunes. En 1777, el 4 de julio sería martes. 76 múltiplo de 4. Ustedes que son bien matemáticos. No, ¿verdad que no? 76. Y digo que no es múltiplo de 4, porque si fuera 4, múltiplo de 4, entonces el año siguiente tendría que ser un miércoles, porque fuera un año bisiesto. ¿Se me está entendiendo o no? Porque a veces creo que se me quedaron afuera. Si esto fuera un año bisiesto, entonces se corren 2 días más, ¿vale? Entonces, si nosotros sabemos el día que Jesús murió, la fecha, o sea, por decir algo, hermano, Jesús murió un 4 de julio, y ese 4 de julio era un lunes. No, olvídense, ese 4 de julio era un viernes. Ese 4 de julio era un viernes, en el año 1. En el año 2, este 4 de julio iba a ser un sábado. ¿Cómo es que todos los años se celebra el Viernes Santo? Porque es como dijo el hermano Canizales, siguen festejando como
Sí, un ritual. Sí, exacto. Es un ritual. Pues no podemos todos los años celebrarlo en un viernes, porque sabemos el día en que Él murió. Y esas son tradiciones de los hombres. Eso no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Tradiciones de los hombres. Por eso cuando celebramos la cena, que ustedes han sido testigos, todos los años cae un día diferente. ¿Vale? La fecha, o sea, la fecha, el día, el mes es igual, pero el día de la semana cambia. ¿Por qué? Porque es una fecha específica. ¿Vale? Es una fecha específica. Pues cuando Jesús murió, no sabemos cuándo nació, pero sí sabemos cuándo murió. Por eso de celebrar todos los años el Viernes Santo no tiene nada que ver con la Biblia. Y está basado en el calendario sagrado, ¿verdad? Esa fecha. ¿La fecha de la muerte de Jesús? Sí. ¿Sí? No en el civil. No, en el sagrado. Entonces, por eso, hermanos, que a través de los años, como dijo muy bien el hermano, el hombre sigue arrastrando tradiciones de los hombres y las cosas de Dios se echaron a un lado, se ignoran. Hay gente que ni tiene ni idea de que esas cosas existieron. Es que es más fácil entender las cosas del hombre a veces, hermano. Quizás. Tal vez por eso. No, yo creo que usted dio la respuesta cuando estaba hablando de por qué ahora sus nietos están pensando diferente. Porque es que nosotros no nos encargamos, a nosotros no se nos inculcó algo, nosotros nos encargamos, porque eso es lo que tenían los judíos. Por eso ellos han mantenido su identidad, aunque sea equivocada, pero lo han mantenido. ¿Por qué? Porque eso era, ahí tenía que estar diciéndole, mira, esto es lo que nosotros celebramos, esto desde pequeño. Y donde ellos estuvieran, ellos sabían que ese día había que celebrarlo, donde ellos estuvieran. Porque acuérdense, hermanos, los judíos también fueron esparcidos por todas partes del mundo. Y donde estuvieran los judíos, ellos celebraban su Pascua. Hermanos, ellos celebraban. Así sea creyendo todavía que el pueblo había salido de Egipto, pero estaban celebrando eso que siglos atrás Moisés le dijo que ellos tenían que celebrar. Pero eso no sucede, no ha sucedido entre los hispanos, entre los afroamericanos. No. Dígame, hermano. Hermano, sé que ese es un valor humano o civil, que los abuelos sigan enseñando a sus hijos. Ahora, en los tiempos de ahora, a nosotros se nos ha inculcado, y creo que está bien, que los padres de mis nietos, ellos son los que les tienen que seguir la responsabilidad. Eso es cierto. Pero antes, en aquellos años, en aquellos siglos, era el patriarca el que les seguía inculcando. Claro, los padres también eran los encargados. Y el patriarca podría ser el tatarabuelo. Sí, porque en la cultura él era el líder, él era la cabeza. Eso es cierto, pero ahora, hermano, uno dice, pues si su papá no enseña. No, y eso es una realidad. La responsabilidad de inculcar a los hijos es de los padres, no de los abuelos. Obviamente los abuelos pueden meter su cuchara ahí, eso es una realidad. Pero la responsabilidad es de los padres, no de los hijos. Ni de los abuelos, ni del tío, ni del primo, no. La responsabilidad primordial es de los padres. Eso es lo que tienen que inculcar a sus hijos, las cosas que ellos han aprendido. O sea, obviamente las cosas buenas, porque muchas cosas malas nos inculcaban. Y obviamente las inculcaban porque también ellos estaban inculcados erróneamente. Pero nosotros que por lo menos hemos tenido un poquito más de conocimiento, pues tenemos que inculcar las cosas como son. Y obviamente si ellos pues no quieren hacer caso, son adultos, quieren criar a sus hijos a su manera, ahí está, pero usted tomó la responsabilidad de decir, mira, esto es lo que yo creo que se debe de hacer. Y eso es una realidad, hermanos. Y eso yo creo que lo que ha sucedido, especialmente en el pueblo hispano, de que las tradiciones basadas en la palabra de Dios no existen, pues las tradiciones basadas en el hombre, ahí están bien arraigadas. Hermano, por ejemplo, no va a salir de todo.
Bien arraigadas. Que el cartoon ese de Coco, ay, que verlo, que estuvo muy bueno, que las pinturas, que la música, que Coco. Y a mí, francamente, me cayó mal. Les voy a ser muy sincera. Ni la he ido a ver, sí quiero ir a ver, pero bueno. Porque dicen, es que enseñan las tradiciones mexicanas. Yo, ¿qué tradiciones? El Día de Muertos. Digo, oye, eso es la cultura de nosotros. Si hay cosas mejores, por amor de Dios, que enseñan, pero le llama la atención lo que es mentira, lo erróneo. Pues vuelvo y repito, las tradiciones de los hombres han tenido más fuerza que las tradiciones de Dios. Emanuel. Para establecer son dos preguntas que pueden hacer. Primera, el día cambia porque nosotros estamos en el calendario solar. Exacto. Por eso es que cambia, porque cambia de mes y cambia de día. Y aparece entre marzo y abril en el calendario solar. O sea, cambia el mes y cambia el día en el concepto de que obviamente como cambió el mes, pero me refiero que el nombre del día, si estamos hablando de lo mismo, no sé si estamos hablando de celebrar el Viernes Santo. No, del establecimiento de lo que es la Pascua. La Pascua, o lo que ahora se llama la Cena del Señor. Porque nuestros hijos ya nos preguntan, ok, entonces, ¿por qué cambia ese día? Es porque nosotros estamos en el calendario solar. Exacto, bueno, en el calendario solar, pero acuérdense que la Pascua está estipulada por el calendario lunar. Okay. Por eso creo que no sé cuántas veces al año, es que no sé si unos años atrás se acuerda que cayó la Pascua el mismo día que cayó el Easter. O sea, no sé si algunos años cayó el... Porque el calendario, cuando se celebra la Semana Santa, está basada en el sol, porque también ellos utilizan el calendario para estipular cuándo va a ser la Semana Santa. ¿Entiendes? Pero cuando se dice en los calendarios nuestros, hermano, que dicen Passover o la Pascua, ellos estipulan ese día basado en la luna, no basado en el sol, basado en la luna. Basado en la luna, o sea que no se está tomando en cuenta el calendario solar, sino sencillamente la luna. Exacto. Exactamente. Y eso hay que entenderlo, porque a veces pensamos que porque está aún en nuestro calendario que dice Passover en inglés o Pascua, se piensa que se está tomando el calendario solar para hacer eso, y no es así, sino que es el calendario lunar, pero el Easter y la Semana Santa, eso sí se toma el calendario solar para establecerse esos días, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Es decir, que a ellos también les cambia el nombre del día. Oh, sí, a ellos les cambia. A ellos también, sí. A nosotros también. Aunque ellos sigan por su calendario lunar, nosotros solar, y el calendario sagrado, el calendario civil, no importa. A ellos les va a cambiar. El día cambia del nombre. Sí, va a cambiar. No es como el día que se tenía que guardar, que sí era el sábado. Es una cosa diferente. Exactamente, porque el sábado era algo que se tenía que guardar todas las semanas. Hablando del sábado semanal. Y eso es algo que me salté aquí porque no quise meterme ahí. Por las fiestas Dios la llamaba sábados. Y eso también ha traído mucha confusión. Por eso es que no me quiero meter ahí, nomás se lo voy a tocar por encimita. Por eso creo que hace muchos siglos atrás dimos un estudio que Jesús no pudo haber muerto un viernes, sino que como la Biblia dice que antes del sábado, y ellos dicen, pues antes del sábado, ¿qué día es? Viernes. Pero lo que no se comprende de que esa Pascua, la Pascua también le llamaban sábado. A las fiestas Dios le llamaba sábado. Puede ser un lunes, un martes, un miércoles, pero como era una fiesta, se le titulaba un sábado. Y hasta ahorita buscamos los sábados para las fiestas. ¿Se da cuenta? Pero buscamos los sábados semanales. No sé si me entiende, hermano. Semanales. Pero, por ejemplo, la fiesta, quiero que me celebren una fiesta un martes, hermanos. Así que ese martes va a ser para mí un sábado. Pues nosotros no hacemos eso, ¿no? Pero en la Biblia sí. Y eso ha traído confusión en no entender eso.
que a veces habían 2 sábados en una semana. 2 fiestas. No tanto 2 fiestas, sino que había una fiesta que se llamaba sábado y había el sábado semanal. Exacto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y por no entender eso, se ha sacado muchos textos fuera de su contexto. Y por eso dicen los sabatistas que es una religión que nosotros, ¿por qué celebramos el domingo? Si en la Biblia dice que debe ser el sábado. Pero si entendiéramos que sábado quiere decir fiesta, pues nosotros tomamos el domingo para hacer el sábado una fiesta. Pero estos son otros 500 pesos. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Antes de la fiesta, que la Biblia le llama el día de la preparación, el pueblo tenía que estar, acuérdense que ese día, o sea, el día de la Pascua, como era un sábado, no se podía trabajar. Por eso el día antes de la fiesta se le llamaba el día de la preparación. Todo lo que usted iba a comer, todo lo que iba a suceder en el sábado o en la fiesta, se tenía que preparar antes. ¿Sí? Para que cuando empezara la fiesta a las 6 de la tarde, 6 y 1 minuto, o sea, nadie tenía que trabajar. No se podía hacer ningún tipo de trabajo. Obviamente lo único que usted iba a hacer era servir el alimento y eso, pero no es de que ese día usted se iba a poner a cortar el pasto o a pintar la pared. No se podía trabajar. Ese día era un día de celebración, era un día de gozo, de alegría. No era para que usted estuviera atribulado por el trabajo. Y por eso, siempre el hermano Lee lo mencionó el otro día, los 3 ingredientes que los rabinos decían que el pueblo tenía que tener cuando se celebraba la Pascua, la cual todos nosotros no sabemos. Bueno, nuestro hermano Fernando, bueno, los puede decir mí, pero todos ustedes saben esos 3 ingredientes que tenemos que tener cuando celebramos la Pascua, los cuales son, hermanos, su presencia, obviamente. Usted tiene que estar aquí. Su ofrenda. Y no estamos hablando de dinero, hermano. De su cartera en la casa. No, pues si quiere. ¿Y cuál es nuestra ofrenda? ¿Cuál es nuestra ofrenda? Y luego, exacto, gozo, alegría. Si usted está de mala, si usted está triste, tengo un consejo para usted. Quédese en su casa. Entonces por eso ese día nosotros cantamos mucho y nos ponemos así como que alde, pero es para Dios. Exacto. El pueblo de Israel era un pueblo alegre. Muchos creen que la Biblia dice que Dios, todos tenemos que estar, todo allí como que bendito, nos acaban de sacar 4 muelas. Y el juicio, las 4. Ese pueblo se alegraba, gozaba. Imagínense. Es una fiesta. ¿Ay? ¿Usted no ha ido a fiestas que parecen velorios? ¿Y no ha habido velorios que parecen fiestas? Bendito. Santo. Y estas son las que quiero ver. Pero ahí va la fiesta de los, especialmente la fiesta de los hermanos. Bendito. Parece que hay un ataúd en el medio. ¿Quién se murió aquí? Y lo único agradable es comer y comer y comer. Exacto. La idolatría de los cristianos es eso, comer. ¿Cómo nos encanta comer? Y nada bueno, pero bueno. ¿Se dan cuenta, hermano? La fiesta será algo especial para Dios. Quería que que celebraba. Es una celebración. El que la celebrara, la disfrutara, se gozara en eso. Porque Dios es un Dios alegre. Es un Dios que nos gusta, que le gusta que el pueblo le alabe con alegría, con contentamiento. Pero como nosotros siempre hacemos las cosas Solemnes. malas. Solemnes. Bendito.
¿Te acuerdas cuando Moisés fue al templo, al monte? Y cuando, me llama la atención, cuando baja, dice, ¿y qué es ese ruido? Bendito, allá estaba Aarón haciendo reggaetón, bachata, merengue, había ahí de todo. Bendito. El pueblo se estaba alegrando, se estaba disfrutando, pero lo estaban haciendo mal. Exactamente. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. Que Dios no es que Dios es un party pooper, simplemente quiere que las cosas se hagan bien, que el desorden sea con orden. Eso parece un pleonasmo, hermano. Pero nosotros queremos ser desordenados y desordenados. No, el desorden tiene que ser con orden. Pero a nosotros no nos gusta, porque qué rico es hacer relajo, ¿no? ¿Grandes hermanos? Sí. Me encanta el relajo. Pero tenemos que hacerlo con orden. Claro. Y tristemente nosotros no queremos hacerlo así. Y no funciona así. Y por eso Dios, a esos que estaban allá en el campamento, haciendo su desorden, ¿qué el Señor hizo? Pues solamente le abrió la tierra para que se lo tragara. Solamente. Nada más. Y se acabó el desorden. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no sucede eso en el día de hoy, porque imagínense la fiesta nuestra, bendito. Estuviéramos bien aplatados todos ya. Exacto. Chispas. ¿Qué cosa es esto? Pero si yo les estoy diciendo que se gocen, no que hagan de barajuste que hacen ustedes. ¿Qué es esto? Esto no es lo que yo quiero. Ay, bendito. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Estos ingredientes que estaban en la Pascua, lo que se comía, todo tenía un significado. El cordero significaba, pues, el sacrificio que Dios iba a hacer por nosotros. Eso es lo que significaba ese cordero. Y luego los panes sin levadura. No tenía que tener levadura el pan, obviamente, hermanos. Rapidito los hermanos cuando dice, y no lo quise hacer aquí porque no quiero que ustedes caigan en eso. Rapidito cuando dice, ¿por qué no? Cuando le pregunto, ¿por qué no tenían los panes levadura? Pues rapidito, pues que el pecado. No tenían levadura los panes porque había que salir rápido. Ahora, la enseñanza ahora en el nuevo pacto es porque el cuerpo de Jesús, el Señor, dice la Biblia que Él no cometió ninguna falta. Ahora, nosotros en el día de hoy, cuando celebramos la Pascua, ¿tenemos que comer panes sin levadura? No necesariamente. Si usted lo quiere comer, fine, pero no necesariamente. Para nada. Pero no, pacto no. Tenemos que comer cordero asado. Y no, tampoco. No podemos comer un chopipe, cualquier cosa que nos agrada. ¿Ah? ¿Saben lo que es chopipe, verdad, hermano? Entonces, podemos comer. ¿Ah? Langosta o la ancha, cualquiera que usted se quiera comer, usted puede tener la libertad, porque en el nuevo pacto tenemos esa libertad. Antes ellos tenían que comer eso, porque eso fue lo que Dios estipuló, pero no en el día de hoy, hermano. Y esa es la tremenda bendición que nosotros tenemos en el día de hoy. Solamente se nos prohíbe comer 3 cosas: chimichangas, tortillas y frijoles. No, espérate, ¿cómo era la cosa? Se nos prohíbe comer 3 cosas solamente. La sangre. Animal ahogado y una en ofrenda. ¿Se da cuenta? Y esto que Mayra llegó el otro día, ya se sabe todo eso. Pero ella tiene un cerebro joven. No, échame a mí la culpa. ¿Se da cuenta? Esas son las 3 únicas cosas que nosotros no debemos. Porque de que podemos, pero no debemos. ¿Tiene vigencia para nosotros? Oh, claro que sí. Yo pensé que nada más. No, hasta el día de hoy. Y explicamos por qué. Sí, cuando se le Explicamos por qué. come. No tanto eso, sino que la sangre es donde está la contaminación. Dime, Sara. Hermano Marta, los testigos de Jehová, yo tengo mi cuñada, la esposa de uno de mis cuñados, era testigo de Jehová. Entonces ella, yo en ese tiempo yo apenas era recién convertida,
y ella se puso bien mala de un bebito y dijo, y estaba perdiendo mucha sangre, y dijo, no, prefiero morirme a ponerme sangre. Dice mi cuñado, tú te vas a poner la sangre y a mí no me importa qué de esto, tú te vas a... Y yo decía que era un pecado, le digo, es pecado comerse la sangre. Y entonces ella decía, no, eso es, y prefirió mejor morirse, hermano, o dejar morir al bebito que ponerse la sangre. Sí, y dice, señor, aquí mando yo y aquí te pones la sangre y mi hijo te va a salvar. Y eso fue, hermano, si no ella había... Sí, caen en el error ese de que transfusión también es como comer, dicen Dios, y por eso caen en el error. Sino que la palabra nos demuestra, y miren, y es como sigo insistiendo, Dios siempre quiere los beneficios para nosotros. Usted va al médico y no se está sintiendo bien, las primeras cosas que le hacen es un examen de sangre o un examen de orina. ¿Por qué? Porque a través de eso se puede saber lo que usted tiene. Pues los animales, los animales esos de 4 patas y los de 2 también, pues las contaminaciones que tienen están en su sangre. Por eso es que Dios no quiere que nosotros consumamos, porque hay alimentos que el ser humano hace que le pone sangre. No sé si ustedes saben eso. Hay muchos, y no solamente los hispanos, los vietnamitas. Yo tenía un compañero de trabajo que él decía preparan muchas de sus comidas con sangre. Entonces, eso es peligroso porque le puede traer una contaminación. 1. 2, el animal ahogado. ¿Por qué? Porque cuando el animal es ahogado, ¿se acuerdan de estos tiempos que le daban vuelta a las gallinas ahí? Está dentro la sangre. Y por eso Dios decía, no coman los animales así. Y lo otro era que usted sabe. Si usted sabe, lo invitaron a comer y le pusieron ahí un platillo bien aperitivo y viene la hermana, la prima, la sobrina, y le dice, pues esto se lo dediqué a Yemayao, Guatalaya, Chango. Por muy bien que se vea, pues estoy en ayuna, no puedo comer. Pero si usted no sabe eso, usted le mete mano. Si es que le gusta, usted se lo come. Pero si la persona ya le está diciendo que esto se lo dediqué a la Virgen de los 7 demonios, pues ya usted no va a participar de eso. Esas son las 3 únicas cosas que la Biblia nos demuestra que usted no debe participar en lo que se refiere a comer. Después de ahí, usted se puede comer, como decía mi mamá, un muerto de 7 días. Usted se puede comer lo que usted quiera. Obviamente, muchas cosas que comemos nos van a hacer daño. Pero después de allí, la Biblia nos dice que usted ore y come. Aunque hay muchas cosas que ni orando se la puede comer uno, pero es importante entender que eso es el punto de vista bíblico. ¿Ven? Estas son las 3 únicas cosas que usted no debe de comer. ¿Ven? Fuera de ahí, usted puede comer todo lo que usted quiera comer. Todo lo que usted quiera comer, usted puede comer. ¿Ven? Y eso hay que entender eso, hermanos. Bíblicamente hablando, ya no tenemos las imposiciones que Dios le puso al pueblo de Israel y explicamos por qué. ¿Por qué el pueblo no debía de comer todas estas cosas? Acuérdense, hermano, el pueblo iba a estar en el desierto por 40 años. Dios quería evitarles enfermedades, contaminaciones, infecciones. Por eso cuando hacían su necesidad dice que tenían que salir del campamento y cuando terminaban de hacer sus necesidades cubrirla. Todas esas estipulaciones Dios las estaba haciendo para que el pueblo no cayera en enfermedades. ¿Entienden? Cuando la mujer tenía su flujo de sangre, ella tenía que lavarse, tenía que apartarse. Asimismo, cuando había una relación sexual, todo eso Dios lo estipuló ahí en su palabra y todo eso era para proteger al hombre de enfermedades, de contaminaciones, cosas por el estilo, porque ellos iban a estar en el desierto y ahí no iban a tener ningún tipo de ayuda.
No había privacidad, hermano. Todos sabían cuándo andaba uno en el periodo. La cuestión es que eso era lo que Dios estaba estipulando para el beneficio de nosotros. Es una realidad. Y los países, los pueblos que no experimentaron estas leyes de higiene, fueron países que murieron mucha gente, de enfermedades, de infecciones, muchas cosas pasaron. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron el cuidado de hacer estas cosas. Claro, en el día de hoy, pues, obviamente por el conocimiento que Dios le ha dado al hombre, el hombre se ha dado cuenta de muchas cosas, pero en aquel entonces no tenían estas facilidades. Y por eso Dios estipulaba que el hombre debía de evitar ciertos alimentos, debía de evitar ciertos animales de comer, porque estas cosas le podían hacer daño. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. No era que Dios quería privarnos de nosotros, de comernos algo, una buena chuleta con papa. Es que antes no había eso. ¿Había cuerpos? No había papas allá. ¿No había papas allá? Bueno, eso sí no sé. Es otra historia. Pero eso es lo interesante. Dios estaba evitando estas cosas. ¿Para qué? Para evitar enfermedades y contaminaciones en el hombre y en la mujer. Eso era el propósito, hermano. Porque ya cuando llegan a la tierra prometida es diferente. ¿Se dan cuenta? Siempre Dios protegiéndonos, pero nosotros aquí pensando que Dios, mira, ya no quiere Dios que haga esto, ya no quiere Dios que haga lo otro, pero es porque nos quiere proteger, nos quiere cuidar, nos ama. Pero nosotros no lo entendemos así. Y lo vemos nosotros cuando nosotros éramos niños y cuando tenemos nuestros hijos. Que estamos diciendo, esto, no hagas esto, no hagas lo otro, sácate la mano de la boca, sácate. Y ellos no comprenden, ellos lo que quieren que uno está tratando de amargarle la vida, cuando uno está tratando de protegerlo de que tenga una infección o algo por el estilo. Y así mismo somos nosotros con Dios. Que pensamos que Dios está tratando de hacernos la vida imposible y Dios lo que está tratando es de hacernos la vida mejor. Y todavía los chiquillos, como ya estaban allá en la tierra, ¿no? Exactamente. Ya estaban renegando que querían carne, ¿no? Y los chiquillos, ella les mandó la carne. Para que se gocen. Por eso, hermanos, cuando celebramos la Pascua, ya no tenemos que estar solamente comiendo cordero, solamente comiendo pan sin levadura, solamente comiendo hierbas amargas. No, y dicho está de paso, en el día de hoy, los judíos hacen esto, pero ellos le han puesto otras cosas a su celebración. No solamente ellos comen esto, ellos comen otras cosas también en su celebración en el día de hoy. O sea que a través del tiempo también ellos han hecho varios cambios. No solamente comen estas tres cosas, comen muchas otras cosas más. Pero nada leudado, eso sí, nada que tenga levadura. Por eso no tomaban vino, ¿no? No, sí tomaban vino. ¿En meses? No, en la primera Pascua no, pero en las siguientes sí. Pero Porque por este era alguna lo que se manera tomaba. está leudado, ¿no? Pero el vino era parte de la celebración. Otra connotación. Sí, esa era parte de la celebración y eso es lo que en otras clases vamos a ver que el vino era parte de la celebración. ¿Ya cuando Jesús se va o antes? Antes. Okay. Antes. Eso es lo único que la Biblia le llama libación. O sea, de los labios, libación. Pero eso era vino, lo que tomaban. Eso es lo que se tomaba. Entonces, parte de la celebración era eso. Pero obviamente todo con moderación. El pueblo podía tomarlo, podía hacerlo, pero tenía que hacerlo con moderación. Y era parte de la celebración el tomar el vino. Porque la Escritura no nos dice, el tiempo quizás no lo preste, pero la Escritura nos dice que la palabra de Dios nos demuestra esto. Ahora, cuando
el día de la preparación, hermanos, las personas tenían que estar, obviamente, preparadas espiritualmente, pero también, y eso es algo muy interesante, hermano, también tenían que estar preparados en lo que ellos se vestían, en su vestuaje. Porque es una fiesta. Nosotros nos llama la atención que hablamos siempre de usted y yo, cuando nos invitan a una fiesta, tratamos de ir lo mejor vestido que se pueda. ¿O no, hermanos? Sí. No es de que vamos a ir a comprar algo nuevo todo el tiempo que vamos a... No, no estoy hablando de eso. Pero usted trata de ir, pues, bien nice. Yo ando con la ropa de trabajo, hermano. Exactamente, a eso me refiero. Pues igual era con la fiesta. Dios quería que su pueblo estuviera también. Y por eso los rabinos le inculcaban a la gente. Acuérdense, hermanos, que estamos hablando de muchos siglos atrás, que la gente no se bañaba a menudo. Entonces los rabinos inculcaban que ellos tenían que tomarse un baño, que tenían que cambiarse la ropa, porque eran tiempos, imagínense, eran tiempos que no tenían las facilidades que usted y yo tenemos. La gente pasaba meses sin bañarse. O para nosotros se nos hace, pero para ellos estaban felices. Porque eso era lo que sucedía. Pero cuando venía la fiesta, la gente pues tomaba un baño, se cambiaba la ropa. No como aquel que bañarse para él solamente era lavarse la mano y lavarse la cara. Yo estoy bien bañadito. Me brilla el rostro. Sí, de la grasa, pero bueno. Pero esos son otros 500 pesos, hermanos. Acuérdense, hermanos, estamos hablando siglos antes de Jesús. Y en los tiempos de Jesús, la gente muy poco se bañaba. Imagínense, miles de años antes. Y en el desierto, en Egipto, que era un pueblo bien áridos, que el agua era una comunidad. No había eso de que yo me voy a estar en la regadera por media hora. No, para nada. Para nada. Apenas había agua para tomar, agua para bañarse. Pero el Señor le inculcaba a su pueblo que para ese tiempo, pues, quizás ese era el único día que se bañaba, pero se bañaba. Hermanos, de ahí es donde viene el dicho que hay mexicano, ¿no? Que la cáscara, o sea, guarda el palo, o sea, ya era una capa de cáscara, de mugre ya que aplica. Ya eran cortezas. Era corteza. Y se da cuenta, para nosotros eso es como, ¿cómo? Pero para ellos eso era algo normal, porque no había esas facilidades, estas costumbres, no las había. Y para nosotros es muy diferente, hermana. Así como lo está poniendo, se me hace como que hasta era un sacrificio hacerlo, pero como lo hacían con gozo y para agradar el propósito de lo que se estaba llevando a cabo, porque no teniendo todo eso que uno necesita, ¿no? Que uno quiere, yo no me lo puedo imaginar, pero nomás de pensar de qué difícil. Y si era difícil hacerlo, pero se gozaban en hacerlo porque iban a agradar al Señor. No, y me llama la atención eso que dice que sí era un sacrificio para ellos bañarse. Porque es como con nosotros. Es que tengo que ponerme un torcido y ¿por qué se tuvo que casar la loca a esta hora? Es algo así, pues todo lo que debemos darle vuelta a la tortilla. Para eso, tiene que bañarme ahora. Es así que hay que verlo. Pero para nosotros se lo hace como. Son otros 500 pesos, eran otros tiempos, otras culturas, otras costumbres. Y a veces nosotros, como repito, leemos la Biblia y la estamos aplicando a nuestros días. Y se nos hace como, ¿cómo? No, es que así era. Estamos hablando de cosas que sucedieron miles de años atrás, hermanos. Que la gente no tenía la capacidad ni la facilidad que nosotros tenemos en el día de hoy.
Yo estaba viendo una película de vaquero la otra día y el hombre dijo que quería hacer una casa y quería ponerle el baño dentro de la casa y todos los vaqueros dicen ¡ay! ¿Usted puede creer eso? Porque el hombre dice que quería hacer el baño dentro de la casa. Tiene que hacer una letrina. Y ellos consideraban eso asqueroso. Todos en el día de hoy tenemos baños dentro de la casa. Por eso le digo que la cultura, los tiempos, la gente cambia y a veces no entendemos eso, ¿eh? De que creemos, todo lo queremos aplicar a nuestros tiempos. Ay, en el tiempo que estamos viviendo. Y no es así, ¿no? Estos escritos son cosas que sucedieron muchos años atrás. Y a veces no lo vemos, leemos los textos y se nos hace a veces hasta imposible creer lo que estamos leyendo. Sí. ¿Cómo este hombre considera a una mujer como una yegua? Y la dice, ay, estás hermosa como una yegua. Oye, Vicente Fernández es muy bíblico porque no sabe de esas, que la yegua que en el corral. Por eso digo que, y para nosotros estas cosas son muy diferentes, pero para ellos no. Y entendemos estas cosas, podemos entender muchas otras cosas más que la Escritura nos demuestra. El tiempo se nos acabó. La próxima semana vamos a continuar en el Antiguo Testamento, para ya luego de, quiero hacerlo así, hermanos, 2 domingos en un lado, entramos en el concepto ya de cómo el Señor Jesús, la Pascua en los tiempos de los fariseos, saduceos, los cristianos, porque también ese tiempo de la Pascua era bien interesante, cómo ellos celebraban la Pascua, cómo los judíos ya en tiempos de Jesús celebraban la Pascua con una connotación muy diferente a como el pueblo de Israel la estaba celebrando cuando estaba en el Antiguo Testamento. Y vemos la evolución, porque es lo que la palabra es, una evolución de las cosas, ¿right? Hasta el día de hoy, que estamos celebrando totalmente diferente, pero con el mismo significado. Como hemos dicho varias veces, los métodos van a cambiar, lo único que no va a cambiar es el mensaje. El mensaje va a ser siempre el mismo, pero los métodos van a cambiar. ¿Capich? Amén. Amén, hermanos, gracias por su atención. Vamos a pedirle a nuestro hermano Padilla que nos ayude a orar por la ofrenda.